Qué bendición son los cantos, mis amados hermanos. La verdad es que le doy gracias a Dios. Puedo ser sincero y que siempre sea así. Me encuentro en un momento de debilidad, hablando de buena manera. Y le doy gracias a Dios porque Él lo dijo, que nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Muy bien, vamos ahí a Mateo. Si recuerdan lo que vimos la semana pasada, lo que se vio la semana pasada. ¿Cómo? Recuerdas que vimos la semana pasada cómo es que Jesús fue llevado ante Pilato, ¿no? Y quien nos compartió la semana que pasó fue el pastor David, ¿no? Que fue interesante cómo es que Poncio Pilato estuvo ante la verdad misma y que él, lejos de preguntar, ¿qué es la verdad? Preguntarle directamente, se dio la vuelta y se quedó con esa duda, ¿no? Bueno, entonces vemos como que injustamente también entregaron a Barrabás en vez de soltar a Jesús, ¿no? Más bien soltaron a Barrabás y a Jesús no lo soltaron, ¿no? Que eso fue parte también de lo que se vio la semana pasada, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que Judas muere, ¿no? Ese es el tema que está en Mateo 27, verso 3. Vamos a leer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, quien Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y los principales sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó Judas. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Bueno, aquí ahora nos comenta la actitud que tuvo Judas ante este evento. Recordemos que Judas Iscariotes fue el que traicionó a Jesús, pero vamos a hablar un poquito de Judas, poquitito. Recordemos que Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos, ¿se acuerdan? Recordemos también que él estaba dentro del círculo íntimo. Les había comentado que habían tres tipos de círculos
¿ok? O persona. La primera era de las personas que seguían a Jesús por un interés, ¿no? Cuando los alimentaba, etcétera. El segundo círculo eran los discípulos de Jesús. Y el tercer círculo estaba compuesto por los íntimos, que eran los 12 discípulos, ¿no? Y ahí estaba Judas Iscariote dentro de ellos. Y ahí hay algo interesante, ¿no? Judas tenía una responsabilidad que Jesús mismo le había delegado. ¿Sí saben cuál era esa responsabilidad? Así es. Era el tesorero, era el que tiene a cargo la bolsa de valores, por decirlo así. Así es. Esa es la responsabilidad que nuestro Señor Jesús le había delegado. Qué tremendo. Fíjense, todo tiene una esencia, una raíz. Acuérdense de esto que les estoy comentando y sabrán por qué más adelante. Pero Judas tuvo un problema muy enorme. Su problema fue que traicionó a nuestro Señor Jesús. Eso es muy triste, pero la pregunta es, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Qué fue lo que realmente provocó eso, no? Y es interesante porque la misma palabra nos va a dar la respuesta, el por qué él actuó así. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 13. Verso 21 al 27. Ya lo tenemos, Juan 13 del 21 al 27. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Esto era cuando estaban en la cena, en la última cena. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón, o sea, Pedrito, para que preguntara quién era aquel a quien hablaba, de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? respondió Jesús, a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escuchen esto, Satanás entró en él, o sea, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, si ustedes notaron, el verso 27, Jesús nos habla acerca de que lo va a traicionar Judas. Y en el verso 27 nos habla que después de que le dio el bocado Jesús, Satanás entró en Judas. Pero, ¿qué es esto de que Satanás entró en Judas? ¿Por qué es importante atender esto, mis amados hermanos? Y se los comento porque de aquí se han hecho varias doctrinas o enseñanzas muy erradas. Pero vamos a ver, vamos a estar analizando qué es esto de que Satanás entró en Judas. Ahí mismo, en el mismo Evangelio de Juan, pero en el verso 2, ahí en el 13, pero el verso 2, nos dice, fíjense, ¿qué nos dice? 13:2 dice, voy a leer desde el 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el día
Bueno, ya. ¿Qué creo que sepa? ¿Te lo doy? Pues, sí. Si no, vamos a ver. Sí se escucha. Bueno, entonces les decía que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas traicionarlo. Pero ¿cómo es que sucedió esto? ¿Por qué Judas traicionó y entregó a Jesús? ¿Saben qué fue lo que provocó que Judas traicionara y entregara a Jesús? ¿Qué creen que haya sido? ¿Qué creen? ¿Te parece un beneficio? Un beneficio sumamente egoísta. Un interés, hermano. Yo veo que fue por un interés material, un interés económico. Miren, acuérdense de algo. Judas Iscariote tenía en su poder la bolsa. Él era el responsable, ¿ok? Pero él tenía un problema muy enorme, mis amados hermanos. Que la mira, su corazón están puestas en la riqueza. Miren, vamos a ver un ejemplo en Juan, ya lo vimos de hecho, Juan 12, 3, 6. ¿Sí se acuerdan acerca de la mujer con perfume de alabastro que lo derramó? Bueno, nada más para aquí, esto ya lo vimos. Vamos a ver como para recordar. Juan 12, del 3 al 6. Voy a leer desde el verso 3 nada más al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó, o sea, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y fíjense, y dijo uno de sus discípulos, Judas, y lo dice claramente, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ustedes creen que Jesús no les enseñó acerca de la importancia de no poner el corazón, la mira en la riqueza? Muchas veces, hermano. Tenemos el caso cuando nuestro Señor Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra, ¿sí se acuerdan? Hagan tesoros en lo eterno. Hagan tesoros espirituales. En otra ocasión también, recordemos que dijo Jesús, no pueden servir a dos dioses, porque amarán a uno y menospreciarán al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Se acuerdan? Otra enseñanza más. ¿Se acuerdan de del joven rico? Esa enseñanza que dio Jesús, que difícilmente iba a entrar un rico al reino de los cielos, pero para Dios no había nada imposible. El problema del joven rico es que su corazón lo tenía puesto en la riqueza. Amaba la riqueza, era su ídolo, su Dios. Ya habíamos visto algo sobre eso anteriormente. Pero ese era un problema que tenía Judas Iscariote. Era un problema que tenía Judas. Entonces, el asunto aquí es que Judas fue cediendo ante todo eso. Fue dando cabida a eso. Fíjense. Y aquí el asunto es entonces, ¿por qué entró Satanás en Judas? ¿Qué es eso de que entró Satanás en Judas? Este verso ha sido malinterpretado porque muchos piensan que Satanás literalmente entró en él, ¿no? Y fue un endemoniado. Pero a veces, no, por no leer
prestar atención, y aún es válido y es bueno leer precisamente el significado de las palabras. Se pueden torcer las cosas. Deja decirte que se refiere a que fue influenciado tremendamente en plenitud, incitado a traicionar a Jesús. Y no se trató, como yo les decía, de una posesión física, literalmente, sino de una profunda influencia maligna que llevó a Judas a cometer ese acto de traición imperdonable. Y no solo eso, sino que Judas se sometió a merced del diablo. Él empezó a dar cabida poco a poco. Y el enemigo lanzándole los dardos. Ahora, Dios no sabía nada de esto. Ya Dios sabía. Como les decía, Judas tenía sus propias responsabilidades. Él tenía su propia responsabilidad. Pero él cedió. Él cedió, mis amados hermanos. Les decía, entonces el problema es que él fue consintiendo, apapachando, acariciando su traición, y Satanás sí sabía de dónde agarrarse. Pero como les decía, Dios fue permitiendo eso. Indudablemente Dios no pasaba desapercibido eso. Dios le dio mucha misericordia a Judas Iscariote. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo, Judas, con esto traiciona, lo que vas a hacer, hazlo? Y de hecho se lo dijo en la última cena, alguien me va a entregar. Hoy es para que hoy, Señor, yo soy, perdóname. Pero no quiso. Y deja decirte algo, en el Antiguo Testamento precisamente nos habla acerca de la traición de Judas. Hay varios pasajes que nos hablan acerca de eso. De cuando nuestro Señor Jesús dijo, donde yo meta mi pan, lo moje y a quien se lo dé, ese me va a traicionar. El Antiguo Testamento lo dice, pero esto no eximía a Judas de su propia responsabilidad. Judas, deja decirte algo, toleró abrir puertas para que el enemigo fuera influenciado en él, lo fuera cultivando. Y nosotros, en nuestros días, mis amados hermanos, muchas veces pasa lo mismo. Cuando nosotros empezamos a ceder a cualquier situación, circunstancia, cualquier pensamiento, y empezamos a papachar, a tolerar, ¿qué pasa? El enemigo empieza a lanzar sus dados. Dice sus dados de fuego. Vamos a primera de Pedro 5:8. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso sucedió precisamente con Judas. Eso sucedió con Judas. Él no estuvo atento, alerta. Y él dio cabida a que el enemigo empezara a meter cizaña en su mente y en su corazón. Llegó a su culminación. Por eso dice que entró Satanás en Judas. Y le dijo a Jesús, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y es tremendísimo esto que les estoy comentando. Porque Dios nos llama a nosotros a ser sobrios
y estar velando, mis amados hermanos. Hemos hablado mucho de esto, pero hay que reconocer que hemos sido muy necios, y que el Señor nos dice, miren, el enemigo es real, no lo ven, pero es real. Velen, estén atentos, alerta, porque Él anda como un león rugiente, esperando a quien devorar. ¿Y sabes contra quién se va? Contra el más débil, contra aquel que deja abierta puerta, con aquel que no busca a Dios en oración. Escúchame, con aquel que no busca a Dios en oración, con aquel que no escucha su palabra, no la lee, no la medita y no la aplica. Eres un blanco fácil. De nada sirve que busques a Dios y no leas su palabra y la aplique. De nada sirve que tú leas la palabra de Dios sin que tú busques a Dios. Uno va con otro, van ligados. El enemigo está muy alerta. Él sabe que ya los tiempos son cortos, pero también quiere llevarse con él a todos los que él pueda. No sé si te ha pasado eso, que de repente empiezas a ceder a cualquier cosa, como en el caso de Judas. Él quiso un beneficio material, económico. ¿Cuál es tu beneficio? No estamos hablando de buenos beneficios espirituales. En el caso de él fue un mal beneficio. Eso tenía que ver con amor a las riquezas, al dinero. Obvio que tenía muchos otros problemas más, Judas, indudablemente, pero ahí claramente la palabra nos deja ver que su problema tenía que ver con el dinero. Él dio entrada y el enemigo por ahí se agarró para estarlo ahí convenciendo. Y fíjense, cuando le dijo Jesús lo que vas a hacer, hazlo. No, antes, cuando ya Satanás había puesto en el corazón de Judas traicionarlo, y él fue con los principales sacerdotes, fue con el Sanedrín y le dijo, ¿qué me van a dar a mí? Pues ya sabía, quería escuchar eso. Pues tiene 30 moneditas de plata. 30 moneditas de plata. Ahí considerando, ahí checando, en estos tiempos, es un aproximado. Y aún es un aproximado. Eran entre 6,000 a 7,000 pesos mexicanos. 30 monedas de plata. En estos tiempos. Más o menos, más o menos. Pues de 30 moneditas de plata. Va a tener dinerito. Y gratis. Rápido, ¿no? Imagínense, hermano. Por eso necesitamos nosotros estar alerta, estar velando, no consentir pensamiento alguno, no afanarnos por nada, no estar codiciando cosas que no convienen, no de hacer lo que tu prójimo, tu vecino tiene, que si tiene riquezas, carros, déjalo, ese es asunto de él. Tú dale gracias a Dios por lo que tienes y se acabó. Ya vamos a ver algo interesante. Entonces, vamos ahí a Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esta es la clave, hermanos, para poder resistir al diablo. No hay otra forma, deja decir. Someternos a Dios es lo importante.
Hay que reconocer que no cuesta trabajo someternos a Dios, a su voluntad. ¿Y qué implica el someternos a Dios, mis hermanos? Esto no tiene que ver con una sumisión, deja de decirte forzada o de esclavitud, para nada, sino una elección consciente, y lo vamos a hacer por amor. ¿Pero qué implica esto? Es más, esto nos conviene a nosotros, someternos a Dios. ¿Pero qué implica el sometimiento a Dios? Tiene que ver con obediencia. Si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios, deja decirte algo. De nada va a servir, porque no te estás sometiendo a sus preceptos, a su voluntad, a sus mandatos, a lo que Él te está diciendo. Obediencia, confiar en Dios con todo tu corazón, como dice Proverbio. No confiar en ti. Cuando tú pones tu esperanza, tu confianza en Dios, a ver, me detengo tantito. No estoy hablando así como, déjeme expresarlo bien, de una manera cuadrada, como si dijera, nunca vamos a fallar, ¿no? Fallamos, hermano. Pero que siempre, a pesar de las fallas que tengamos y de habernos puesto a cuenta con Dios, sigamos perseverando en confiar en Dios. A eso me refiero. Confiar en Dios con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia y reconocerlos en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas, como lo dice Proverbios 3. Confiemos. Confianza en Dios también implica humildad el someternos a Dios. Porque si yo me someto a Dios, reconozco que lo necesito, que necesito de Él. Necesito que Él cada día me llene con su poder, con su Santo Espíritu. Porque sin su Santo Espíritu, si no estoy lleno de Él, no voy a caminar. Su Espíritu Santo es quien nos fortalece, nos guía, nos consuela, nos recuerda lo que Dios nos ha dado, nos ha enseñado. Y si esto va relacionado a una búsqueda plena, total de Dios, hermano. A tener esa comunión, es a orar con Dios, a tener esa comunión con Dios, hermano. Pero el problema, como les digo, uno es el que abre puertas, porque tú no buscas a Dios, porque no lees su palabra, no lees la palabra de Dios. Y tú eres una presa para el enemigo. ¿Y sabes qué? Él viene a atacarte. Más adelante, si Dios quiere, ya les había comentado, hay 4 formas en la cual ataca el enemigo. Lo vamos a ver más adelante. Esto es parte de ella, que tiene que ver con esa influencia en la mente. Bueno, y la otra es meditar en su palabra. Y no solo meditar, no se trata de que ya leí, ya cumplí, entonces me acuerdo y ya no. Sino agárrale, Señor, enséñame a meditar en tu palabra. Ilumíname, Señor. ¿Qué es lo que tú me vas a dar, me vas a enseñar el día de hoy? O sea, el hecho de que yo, como pastor, le enseñe acá a la familia, eso no los exime de que son responsables de que ellos mediten en la palabra, en lo individual, en lo personal. O el hecho de que David le enseñe a alguien no significa que los demás no la lean, no, necesitan leerla. Cada uno es responsable. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y nos pone en nuestro corazón dar y enseñar, lo hacemos. Pero cada uno siempre es responsable de agarrar la palabra del Señor, leerla, meditarla y preguntarle, ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? ¿Qué me estás enseñando? No podemos resistir al diablo en nuestras propias fuerzas, deja de decir. Es imposible. La única forma es agradando a Dios. La única forma es buscando a Dios. La única forma es meditando su palabra. La única forma es obedeciéndole. La única forma es estando humillado delante del hermano. No se trata como luego en muchas películas que se ponen al tú por tú. Órale, vente. No se trata de eso. Se trata de estar ahí postrado, Señor. Yo lo he vivido eso, hermanos.
Y también aún David lo ha vivido, me ha platicado algunas situaciones que de repente dice, oh, estuvo fuerte el asunto, me siento agotado, así es. Pero ahí estamos postrados delante del Señor. Vamos a ir a Mateo, nos regresamos a Mateo. Tres. Entonces ya entendimos qué es esto de que Satanás entró en Judas, lo influenció, culminó. Ahí fue donde ya la voluntad de Judas estaba a merced de Satanás, tristemente. Él se dejó influenciar en su plenitud. ¿Ok? Pero como les decía, él tuvo culpa porque fue cediendo. Así que mis amados hermanos, no cedamos, tampoco nosotros. No dejemos que cualquier pensamiento, cualquier circunstancia nos gobierne, sino nosotros dispongamos a desechar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Vuelvo a releer. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Jesús, dice, se arrepintió, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Imagínense. Después de que Judas vio toda esta situación, él, es cierto, Judas externó algo, confesó algo, pero ya de una manera tardía. Y fíjense, dice que cuando supo que era condenado Jesús, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata. O sea, ¿saben ustedes el asunto de las piezas de plata, estas 30 piezas de plata, qué representaba? Ven ustedes, con esas se pagaba con esclavos. Vamos a ir a... Bueno, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Éxodo, pero dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Dice aquí claramente arrepentido. Acá hay un tema, mis amados hermanos, también. Hay un tema con algunos líderes que piensan que Judas literalmente se arrepintió y muy probablemente fue al cielo con el Señor, y otros que no. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios es muy claro en su palabra y nos deja ver precisamente a través de estas palabras que tienen su origen en el hebreo y en el griego, nos deja ver, o en su contexto también nos deja ver a qué se refiere. Fíjense, hay dos palabras, dos significados para la palabra arrepentimiento. ¿Ok? Dos significados. Aunque tienen matices distintos en su significado y uso, sobre todo el contexto bíblico, pero tienen distintos matices. Vamos a ver uno de ellos. Dice aquí que Judas se arrepintió. Bueno, aquí en este contexto, esta palabra arrepentido viene de una palabra griega que es metamelomai. Escuchen, metamelomai. ¿Y qué significa esto? Bueno, meta se deriva de después y melo, tener cuidado de, preocuparse por. Entonces esto significa lamentarse, sentir remordimiento, sentir pesar, es decir, sentimiento de culpa. ¿Ok? Y se refiere a un pesar o remordimiento por las consecuencias de una acción mala o por haber hecho algo malo, no grato. Pero no necesariamente implica un cambio de corazón o dirección. Por eso, sí hay lamento, hermano, por la acción que se cometió, pero sin que necesariamente
implique una transformación o cambio de rumbo. Por eso ahí en Mateo 27:3 nos dice que Judas se arrepintió, es decir, sintió remordimiento después de la traición de Jesús. ¿Ok? Lo que llevó precisamente a Judas al suicidio. Si él se hubiera arrepentido precisamente, no hubiera tomado esa acción. Él tuvo su tiempo, su momento. El Señor lo estuvo redarguyendo, pero él siempre hizo caso omiso. Y así pasa hoy en día con nosotros, que el Espíritu Santo nos sigue redarguyendo de las cosas que hacemos. No hagas esto, pero somos muy tercos. Y cuando ya vienen las consecuencias, ya sentimos el agua aquí. Vimos que nos estamos ahogando y ya no tenemos por dónde ir. Y el Señor en su misericordia nos extiende su mano para sacarnos de ahí donde estamos, de ese lodo. Y qué triste, porque aquí Judas, le decía a Judas Iscariote, no se arrepintió. No fue deja de decirte, un arrepentimiento sincero. Fue más bien un remordimiento. ¿Ok? Entonces, les decía, que esto no fue un arrepentimiento que produjera un cambio de vida y hacia Dios mismo. Digo, a comparación de Pedro, que fue distinto. ¿Sí se acuerdan cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesús? No lo dice así tácitamente en la Biblia, que se arrepintió Pedro, pero nos deja ver por todo lo que sucedió, que hubo frutos. Dice que él lloró amargamente. Les había dicho que él lloró con tristeza en lo más profundo de su corazón. Estaba triste y sin duda se había arrepentido. Lo vemos porque más adelante en el libro de los Hechos vemos un Pedro renovado, un Pedro que Dios lo utiliza en el poder de su Espíritu Santo, mis amados hermanos. Pero es triste ver cómo es que Judas Iscariotes no se arrepintió, porque luego se suicidó. Vamos a Juan, y quiero que tengan presente esto. Juan 10:10. Esto también es aplicable a Satanás, aunque tampoco lo dice directamente, pero indirectamente sí es aplicable a Satanás. Y fíjense lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, ¿ok? Para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Ok? ¿Robar qué? Robar la paz. Robar la paz, la esperanza, la fe en Dios, hermano. Vino para matar, es decir, para destruir la vida espiritual y esa misma comunión con Dios. Y destruir, causar daño irreparable a la vida de uno personalmente y también a la de las familias mismas. Por eso vemos tantas familias destruidas, tantos matrimonios destruidos, porque ceden ante las circunstancias, ante las cosas, lejos de estar metidos con el Señor, lejos de estar rendidos, buscando su rostro, meditando en su palabra, abren puertas para que el enemigo empiece a tirar los dardos y te empiece a envenenar, empieza a influenciarte, mi amado hermano. Por eso es algo que Dios nos enseña, a no dejarnos, sino que estar ahí delante del Señor es lo mejor que puede haber. Por eso Judas no se arrepintió. ¿Se dan cuenta? Si nosotros pensamos que se arrepintió de verdad, no fue así. Fue simplemente un remordimiento. Ahora,
Ese es el primer significado para la palabra arrepentimiento en este contexto. Hay otros pasajes que se aplica otra palabra que es metanoia. Esta palabra metanoia, fíjense, es la forma verbal de metanoia y significa cambiar de mente, dirección, arrepentirse, y se refiere a la acción de llevar a cabo ese cambio de mente y dirección, es el acto de volverse de un camino equivocado y tomar una nueva dirección. ¿Por qué creen que cuando le dijo Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, les dijo a de los que estaban ahí, a la multitud, a los líderes judíos que estaban ahí, produzcan frutos dignos de arrepentimiento? Y esa es la palabra que se aplica aquí para un sincero arrepentimiento. Cambien de mente, de actitud, vuélvense hacia Dios. Por eso le decía que es la forma verbal de metanoia, porque metanoia es arrepentirse, ¿ok? Arrepentirse de todo, volverse a Dios. Y es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ahí se aplica. Arrepiéntase de todos sus pecados. Ahí aplica la metanoia. Arrepiéntete y por eso cuando nosotros nos equivocamos, pecamos contra Dios, se aplica lo que es el metanoeo, es decir, nos arrepentimos, dejamos todo eso y seguimos buscando a Dios, seguimos buscando a Dios, seguimos buscando a Dios, seguimos buscando a Dios. Entonces metanoia es el cambio y metanoeo es el cambio constante, diario. Entonces el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio, mis amados hermanos. Cuando una persona sinceramente está arrepentida, se muestran los frutos. Los frutos realmente se muestran cuando una persona está arrepentida. Pero cuando una persona no está arrepentida, sigue lo mismo. ¿Y por qué no se arrepiente? Porque he escuchado que muchas personas han dicho, es que yo ya le pedí perdón a Dios y ya me arrepentí y sigo en lo mismo. Sí, es cierto. A veces nos pasa eso, que fallamos una vez, 2 veces, 3 veces. Pero a veces nos justificamos en decir, es que es difícil dejar esto. No, es que uno necesita reconocer que te gusta, tú amas hacer eso, que no lo quieres soltar. Hay que ser transparentes con Dios, decirle, Señor, obra en mi corazón, ayúdame, fortaléceme, porque yo en mis fuerzas humanas no quiero dejar esto, la verdad. Pero ayúdame, yo no quiero seguir en esto, Dios nos conoce, hermano. Algunas veces yo le decía al Señor, Señor, me gusta esto, pero no quiero hacer esto, sinceramente, ayúdame. Me está costando trabajo, me es difícil. Me gusta, sinceramente, me gusta. Y me es difícil en capacidad humana. Solamente en ti, Señor, es que puedo hacerlo. Ayúdame, fortaléceme a confiar en ti para dejar todo esto. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Entonces, ahora sí ya entienden. Judas dice que se arrepintió, es decir, su mente la estuvo ahí acusando de lo que hizo mal, pero no hubo un cambio sincero. Ya fue demasiado tarde, se cerraron las puertas. ¿Por qué creen que la misma palabra en el Antiguo, la misma palabra en el Antiguo Testamento dice que Él es el hijo de perdición para que se cumplieran las Escrituras? Y sí es cierto, ya estaba designado que Judas iba a ser el que traicionó a Jesús, pero no es porque Dios lo haya elegido, designado para eso, no. Él tuvo su propia responsabilidad. Él tuvo su propia responsabilidad, pero era necesario que pasara eso. Ya Dios había hecho todo lo necesario para que Judas, pero Judas quiso hacer lo suyo. Y fíjense, es tremendo esto, porque cualquiera de nosotros, hermanos, también puede caer en ese error. Por eso somos llamados a guardarnos. Dice,
eso sabía Dios que ya Judas lo iba a hacer antes, Sí, ¿verdad? sí, ya sabía Dios que Judas lo iba a hacer con anticipación. Yo no puedo decir porque no hizo Dios nada, claro que lo hizo. Sí. Claro que lo hizo. Lo que pasa es que él no fue insensible. Él no quiso reconocer. A comparación de Pedro, él sí reconoció su error. Verso 4 dice, diciendo, yo he pecado y entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Le decía que Judas había hecho una confesión tardía de su pecado de traicionar sangre inocente ante el Sanedrín, pero no a Dios ni a Jesús, mis amados hermanos. Eso es tremendo. Y fíjense, y el Sanedrín, o sea, los líderes ignoraban la sangre justa, la sangre inocente de nuestro Señor Jesús. A ellos no les importó, porque fíjense, les voy a comentar algo. ¿Qué hicieron ellos con Judas? Lo sobornaron, ¿no? ¿Y qué hizo Judas? Pues se dejó sobornar. Esta es una enseñanza también, mis amados hermanos. Porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a no dejarnos sobornar por nadie, ni sobornar, ni querer buscar a las personas para que nos sobornen. Dios nos libre de eso. Escuchen, porque muchas veces no te puedes dejar sobornar directamente, pero indirectamente sí. O hay personas que indirectamente, no directamente, sino indirectamente, te empiezan a sobornar, te empiezan a dar por aquí, por allá, y que de por acá. Y cuando ves, ya estás metido. Y cuando quieren que tú cedas ante las cosas, ¿sabes qué pasa? A veces dices no, porque ya estás ahí, atorado, para no quedar mal, para que no se enoje, para que no te diga nada. No sé si les platiqué, hace años con un amado amigo que es diácono en Cuapa, doblamos ahí entre lo que es Periférico y Tláhuac, abajo del puente, una vuelta en U. Anteriormente sí se podía dar uno la vuelta en U, era ya de noche. De hecho él me iba a aventar, me iba a dar un rayo, como dice, una ventona a casa. Y haz de cuenta que él dobló en U, pero sinceramente vimos que había un anuncio, y él era pequeño, donde no se podía dar uno la vuelta en U. Y nos cae la policía, hermano. Pues ya nos detuvimos. Y él nervioso me dice, ¿qué hacemos? Pues hay que decir la verdad es esto. Y solamente pues Dios sabe, hermano. Entonces llegaron y nos empezaron a ver su documento, al hermano, porque él era el que estaba manejando, a ver su documento, su licencia. Pero ustedes se cruzaron el alto. Sí, la verdad sí es que nosotros nos equivocamos. Y yo salté, apoyé al hermano y le dije, la verdad, jefe, es que sí, cometimos el error de cruzarnos y sinceramente no vimos el señalamiento. No lo vimos sinceramente. Pero a lo mejor no ayuda, creo que le dije así, no ayuda mucho, somos cristianos nosotros, no tenemos por qué mentir. Pero lo que vaya a hacer, hágalo, porque creo que querían sobornar acá al brother, ¿no? Y yo le dije, no, brother. Y pues no, simplemente no. Y ya nos bajamos y me dice, no, es que yo tengo una hermana como ustedes que también es cristiana y lee la Biblia y nos dice las cosas y dice la Biblia también, pues ayúdate que yo te ayudaré. Digo, ¿dónde dice eso? No, pues que no dice eso la Biblia. Lo que se dice Dios, lo que dice Jesús es, no hagan extorsión y confórmense con su salario. Ya enojado, ¿verdad? Ya váyanse, ¿no? Ya nos dejaron ir, gracias a Dios. ¿No? Ya enojado el policía nos dejó ir. No vimos nada ni X, ¿no? Y ya nos fuimos pues dándole gracias a Dios. Pero esto también puede pasar no solamente ahí o cuando estamos manejando, sino también cuando estamos en el trabajo. Hay personas que te pueden decir, mira, dame chance de sacar esto y al rato te doy. No cedamos. No, es pecado, hermano.
O somos de la verdad o somos contra la verdad. Pero estas personas sí coronaron a Judas con 30 piezas de plata. Verso 5. Fíjense, y arrojando las piezas de plata, Judas en el templo salió y fue y se ahorcó. Tremendo. Les decía que esto de las 30 piezas de... Acompáñame a Éxodo. Esto de las 30 piezas de plata es el precio que se daba por un esclavo. Éxodo 32. Fíjense lo que dice. Si el buey acorneare a un siervo, o en otras versiones dice, o a un esclavo, o a una esclava, pagará su dueño 30 ciclos o piezas de plata, y el buey será apedreado. Era el precio que se daba si un esclavo moría o fuera muerto por el buey. Es decir, era el precio de un esclavo. Y por eso se dejó sobornar Judas. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata, como si fuera un esclavo, mis amados hermanos. Y qué triste. Verso 5. Leo el verso 6. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es permitido echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Pues obvio, era dinero sucio, manchado con sangre inocente, con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero estas personas fueron muy malos, muy perversos, porque no les importó también el bienestar de Judas. Pues allá tú, ese es tu problema. Tú hiciste eso, arréglatela como puedas. Y así pasa, así te dicen. Una vez que tú entraste en el círculo de aquellas personas ante quienes tú cediste, luego te traicionan, te dan la espalda. Por eso somos llamados a no confiar en la carne, en el ser humano, sino confiar en Dios. Leo el 7 y el 8. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, o Aceldama, que significa campo de sangre. Este es el campo del alfarero. Era un campo donde los alfareros antiguamente escarbaban arcilla o barro para hacer vasijas. Y ahí en ese campo pues se enterraban a los extranjeros gentiles o impuros, obvio, cuando morían. Por eso le pusieron así el campo del alfarero, para que tengan. Y se llama campo de sangre. Verso 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y hermano, sé que hay mucho más, pero esto fue lo que el Señor puso en mi corazón darle. Algo que les quiero comentar: si tú has estado metido en un problema del cual no has salido, es porque tú necesitas ir delante de Dios, ser transparente con Dios, decirle: no quiero dejar esto, ayúdame. Dios va a hablar en ti, en tu corazón. Él sabe cómo lo va a hacer. Y dale gracias. ¿Qué es mejor que Dios limpie tu corazón a que te pierdas, mi amado hermano? Porque ya los tiempos son cortos, ya viene nuestro Señor Jesús, como anteriormente lo comentaba. Pero es importante que nosotros aprendamos a no ceder ante las circunstancias. No apapachemos, escuchen por el amor de Dios, no apapachemos ningún tipo de pensamiento, no demos cabida a los afanes, a los beneficios materiales. No está mal que uno desee tener algo,
Pero tengamos cuidado, tengamos cuidado. El problema de Judas es que, pues, quiso un beneficio económico, pero de una manera mal, imprudente, insensata. ¿Por qué? Porque el Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar, mis amados hermanos. Y deja decirte, muchos de los hermanos han caído, muchos de los hermanos se han apartado. Incluso, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo lo decía, que algunos de los hermanos, no recuerdo el nombre de uno, Himeneo y Fileto, se volvieron al mundo. Precisamente hablaba con un hermano acerca de la perseverancia para cuando venga nuestro Señor Jesús. Nosotros somos responsables de perseverar hasta el fin, para no dar cabida también al enemigo, a que él empiece a bombardearnos. Pues entonces busquemos a Dios, y como dice Romanos 12, que nos estemos renovando en nuestro entendimiento a través de su misma palabra. Meditar, reflexionar en ella. No estemos alimentándonos de otra cosa, sino en la meditación de su palabra. Y otra cosa, si cometiste pecado, arrepiéntete. En sí, arrepentimiento, de una forma más directa, es convicción de pecado y cambio de mente, cambio de mentalidad, volverse a Dios. Arrepentámonos, hermanos, si algo hemos hecho, si hemos pecado contra Dios, cualquier cosa, arrepiéntete, no endurezcas tu corazón. El Señor dice en su palabra, y lo dice hoy, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Reconozcamos lo que hicimos y dámosle perdón a Dios y sigamos caminando. Amén. Bueno.